Gloria a Dios, sean todos bienvenidos a la cápsula. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro. Es un placer poder llegar hasta donde están ustedes. El que tenga hambre y sed de la palabra de Dios, les voy a dejar esta enseñanza. Está un poco larga, pero está muy buena. No se va a arrepentir de escucharla. Es la prédica que se dio en la congregación el día domingo y la grabé en audio y la estoy facilitando para que ustedes sean bendecidos. Una palabra que va a cambiar su vida en el nombre de Jesús. Una palabra que fue guiada estrictamente por el Espíritu Santo. De verdad que no se va a arrepentir, aunque es larga, la va a disfrutar. No se va a aburrir, así que es más, tome nota. Busque lápiz, papel y comience a tomar nota porque hay pura revelación de Dios. Revelación poderosa. Así que los dejo con la enseñanza. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios nos dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. O sea, y esa virtud es increíble, de verdad, es muy increíble. Y actualmente puedo ver cómo las personas, no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los cristianos, cómo pecan deliberadamente. Y me preocupa bastante ver cómo no tienen temor de Dios y aún son cristianos. Y pecan deliberadamente. Y durante años veo y he visto, o sea, yo igualmente como ustedes estuve sentado, escuché muchas prédicas que hablaban de pecado y sin embargo muchas veces no cambié. Por eso los entiendo y entiendo a una parte del cuerpo de Cristo, pero entendí que hasta que no se nos revela a nosotros esa palabra de pecado, o sea, el pecado que estamos cometiendo, hasta que no se nos revela a nosotros no dejamos de hacer ese pecado. Hasta que no nos damos cuenta que de verdad no nos conviene, ese pecado no lo dejamos de hacer. Mucha gente, muchos cristianos de verdad que se congregan y lo dicen sinceramente, porque de verdad lo dicen sinceramente. Dicen que aman a Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Mucho, eso es muy común en el cuerpo de Cristo. Y si nos podemos ver en la Biblia, aparece. Ustedes pueden buscar en Hebreos capítulo 10, versículo 26, y después nos vamos al otro versículo. Dice Hebreo capítulo 10, versículo 26, que fue el primer punto que tocamos ahorita, que es el pecado deliberado. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero cuando nosotros pecamos deliberadamente, llega un momento que ya no hay sacrificio por ese pecado, sino que vienen las consecuencias. Comenzamos a vivir las consecuencias de ese pecado. Y si nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero las consecuencias ahí van a estar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo deliberadamente. Y eso es un problema. Por eso vemos en el cuerpo de Cristo muchos cristianos actualmente enfermos, porque de repente me ofendieron hace 10 años, pero esa raíz de falta de perdón queda aquí. Y hasta que eso no sale de nuestro corazón, la sanidad no llega. La sanidad no llega si no hay sanidad en nuestro corazón. La sanidad de nuestro cuerpo está ligada a la buena relación que tengamos con el Espíritu Santo. La sanidad está muy ligada. Y la relación que tengamos con el Espíritu Santo está muy ligada con un corazón libre de falta de perdón. Hay que revisar nuestro corazón. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso no es de ahorita. Eso viene, y aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también aparece. En Isaías 29:13, miren lo que dice aquí. Aquí es peor, aquí es mejor, no peor, aquí lo explica mucho mejor. Escuche, dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hermano, en las iglesias actualmente se está viviendo es mandamiento de hombre, no de Dios. Y eso está mal. En la actualidad estamos viendo que lo que se predica en las iglesias es puro positivismo, humanismo y ¿qué más? Y prosperidad. Eso es lo que se está predicando. Pero ¿por qué? ¿Por qué se predica eso nada más en las iglesias? ¿Y por qué se ha dejado de predicar el pecado? ¿Por qué se ha dejado de predicar de la venida de Cristo? ¿Por qué se ha dejado de predicar tantas cosas que dice la Biblia? Sino que solamente hablan
de positivismo, porque a la gente lo que le gusta es escuchar, no, usted solamente diga que todo va bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. No le metas palabra de Dios a eso. A ver si si de verdad va a ser así. No le metas el poder de Dios, que es la palabra de Dios, a ver si va a ser así. Ciertamente, el pensar positivo sin ser cristiano, ciertamente, el pensar positivo ayuda, te calma, apacigua, pero no transforma, no cambia, no liberta. Entonces, estamos viendo es mandamiento de hombre, y ese es un problema bastante grande que están viviendo las iglesias actualmente. Poco buscan lo espiritual, sino que se van a lo carnal. Con esto le voy a explicar por qué la gente predica pura prosperidad. Cuando nosotros predicamos de pura prosperidad, ciertamente la prosperidad va a llegar a la iglesia. Eso es verdad. Eso es verdad, hermano. Usted va para las iglesias que están grandes, que tal, lo que predican es pura prosperidad. Y es verdad, está chévere. Pero el problema está que los miembros de la iglesia están concentrados y están buscando puro dinero, pura prosperidad, y no se enfocan en lo que tienen que enfocarse. Y ciertamente, si Cristo viene, seguramente el 80 o el 90% de las personas que están allí no van para el cielo, porque nunca se les enseñó cómo dejar el pecado. Nunca se les enseñó. Entonces no quieren predicar de pecado, porque a lo mejor el mismo pastor está en pecado. Entonces, cuando predicamos de pecado y comenzamos a predicar puro pecado, ciertamente los pecados ocultos que hay en la congregación van a empezar a salir. Salen. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero como no quieren que los pecados salgan, porque tal vez ellos tengan algo por allí que no quiera que salgan, ¿qué pasa? Predican de prosperidad porque lo que quieren es prosperidad. Entonces, están guiando a un pueblo a adorar más al dinero que a Dios, más que al dador. Y está mal. Dice Jeremías, capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Este versículo nos habla sola y simplemente de un adulterio espiritual. Y a eso nos vamos a enfocar ahorita. Un adulterio espiritual. Dice, uno de los pecados que Jesús vino a confrontar muy fuerte fue el adulterio. Ya que este pecado es el que muestra cómo se siente Dios cuando nosotros adoramos otros ídolos. Esto fue un ejemplo que usó Jesús. El adulterio lo puso como para que nosotros pudiéramos entender cómo se siente Él cuando nosotros somos infieles a Él. El que ha tenido la experiencia, que a lo mejor todos a lo mejor en algún momento de nuestras vidas nos han sido infiel, nos hemos dado cuenta y eso sabemos que duele. Eso duele, hermano. No solamente infiel de una mujer, un amigo pudo haber sido infiel. Te aparentó ser tu amigo y de repente terminó traicionándote. Terminó, no sé, haciendo un mal negocio contigo, etcétera, aprovechándose de ti. Y eso, hermano, duele. El que ha tenido una experiencia así como la que estoy mencionando sabe que eso duele bastante. Y por eso Dios pone este ejemplo, como para que pudiéramos entender más o menos lo que Él siente cuando nosotros somos infieles. Dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice lo siguiente. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, anteriormente se pensaba, antes que Jesús viniera, se pensaba que el adulterio era simplemente el acto. Pero el adulterio es más que un acto. El adulterio se mueve en el corazón mucho antes de ser ejecutado. Y es eso lo que Jesús vino a sacar, a mostrarnos. Mire, si usted está cayendo en adulterio, si usted cayó en adulterio, no fue que el adulterio fue en ese momento, no. Meses antes, días antes, ya usted había adulterado en su corazón. Esa es la enseñanza que Jesús viene a darnos aquí con este versículo. Por eso, si hay una virtud que trae bendición a nuestras vidas, es el ser fiel a Dios. Si hay una virtud que ustedes quieren en su vida y deberían anhelar en su vida para que la bendición llegue a sus vidas, tiene que ser la fidelidad, ser fiel. Pero muchos dicen por ahí, este dicho es de cristiano. Yo le soy fiel a Dios, no a los hombres. Yo le soy fiel a Dios, no a los hombres. Porque yo con Dios, yo directamente con Dios. Hermano, mire, los que dicen esto, lo dicen es para justificar su pecado. Son personas insujetas, son personas que no se quieren sujetar a nadie, son personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia.
Son personas que no son estables. Son personas que aunque conocen la palabra de Dios y se la saben incluso más que los pastores, que los teólogos, se la pueden saber aún más que ellos, nunca dan frutos. Y el evangelio no se trata de saberse la palabra de Dios de memoria, se trata de vivir la palabra de Dios. Durante muchos años he conocido hombres, mujeres, que aunque son cristianos, por su infidelidad no han sido bendecidos. Hay muchos cristianos, usted va para, mire, y eso es lo que sobra, hermano, lo que sobra. Usted va para iglesias grandes, pequeñas, usted puede ir para las iglesias que usted quiera. Y usted habla con las personas, se puede hacer amigo de ellos, si lo invitan para su casa. Y ustedes pueden ver que la bendición de Dios no está en la vida de esa persona, y es por infidelidad. La infidelidad no permite que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Uno de los problemas que tiene este tipo de persona que se la pasa brincando de iglesia en iglesia es que nunca dan fruto y nunca van a dar fruto. Porque, les digo por qué nunca van a dar fruto. Porque una persona que no está dispuesta a morir no puede dar fruto. Una persona que nadie que no decide morir da fruto. Mire, para que una semilla pueda dar fruto hay que enterrarla, ella muere, ella se destroza completa y nace el árbol y después que salen los frutos. Hasta que esas personas no se siembren en una iglesia, no van a dar fruto. Mire, hermano, y se la pasan, usted habla con ellos y se conocen todas las iglesias de la ciudad. Todas las iglesias la han visitado. Y de todos los pastores tienen un comentario negativo. No, porque es que el pastor tal, ese es muy orgulloso. No, porque el pastor tal manda mucho. Porque es que el pastor tal, el otro es un quedado. El otro, o sea, hablan mal de todos los pastores. Y no se dan cuenta la maldición que están acarreando para su vida. Aunque todo el mundo lo ve, porque aunque se sabe la palabra, aunque ellos se saben la palabra, no dan frutos, ellos aparentan que sí dan frutos. Pero es imposible que alguien que no se siembra en una iglesia, que alguien que no es sujeto, que alguien que no es fiel a la iglesia, que no es fiel al pastor, dé fruto. Es imposible. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esas personas que se la pasan brincando de iglesia a iglesia, como nunca murieron, nunca dieron fruto, terminan solos, terminan sin nadie, porque nunca fueron capaces de entregarse por otro hermano, nunca fueron capaces de hacer nada por Dios, porque todo lo tapaban diciendo, es que no comparto el pensamiento que tal. Mira, aquí no se trata de compartir pensamientos, aquí se trata de sujetarse. Dios bendice la fidelidad en nosotros y la fidelidad de nosotros se ve cuando nosotros nos sujetamos al pastor, nos sujetamos a la iglesia, nos sujetamos y somos fiel al pastor. Nos guste o no nos guste lo que dice el pastor, nosotros, amén. Eso es lo que Dios va a bendecir en nuestra vida. No es lo que yo hago, porque muchas veces hacemos cosas para ser vistos, para que nos halaguen. En cambio, cuando nos sujetamos, estamos doblegando nuestro orgullo, estamos doblegando ese pecado en nosotros que muchas veces nos lleva a ser rebelde. Por naturaleza, el ser humano es rebelde, por naturaleza. Y solamente solamente con la obediencia a Dios, eso muere. Hermano, si usted no está dispuesto a morir por Cristo, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, ¿cuáles son los frutos? Los frutos son su familia. Los frutos son los vecinos. Los frutos son todo aquel al que usted le habla de Dios. Hermano, muchos se preocupan porque es que yo le hablo a las personas y no me ponen cuidado. A Pablo le pasó eso. El apóstol Pablo le pasó eso. ¿Ustedes creen que por qué Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? Porque cuando Pablo habló, nadie le puso cuidado. Pero ahí estaba la semilla. Por eso es que él dice, yo sembré. Después vino Apolo, de repente con otro estilo de predicación que a lo mejor le gustó más a las personas, pero ya la semilla estaba ahí puesta. ¿Qué hizo Apolo? Les echó el agüita, suavecito y cuestión. A lo mejor les dedicó un poquito más de tiempo porque a lo mejor Pablo estaba muy ocupado, viajando, estableciendo otras iglesias, etcétera, ¿verdad? Entonces, el crecimiento, ¿pero quién da el crecimiento? Apolo. ¿Quién dio el crecimiento? Pablo. El crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Usted no se preocupe si usted da la palabra y no lo escucha. No se preocupe por eso. La palabra no va vacía. Puede ser que la palabra caiga en un hueco. Puede ser. Y ese hueco es la persona. De repente la palabra se fue por un hueco. Pues. El único profeta que no quería ser escuchado es Jonás.
Es el único profeta que quería que no le hicieran caso. Pero del resto, todos los profetas esperan que cuando ellos den la palabra de Dios, ser escuchados y que les hagan caso. Todos los profetas esperan eso. El único que no quería eso era Jonás. Es el único. Entonces, nosotros queremos que dar la palabra y que ya se conviertan y hablarle a los hijos y a los otros y se conviertan, hermano. A Jesús, el Hijo de Dios, sus hermanos no le hacían caso. No creían, decían, pero si de verdad tú eres tal, ve, ¿para qué te quedas escondido? Vamos, sal a la calle y darte a conocer. A Jesús no le creían tampoco. En el lugar donde menos hizo milagros fue donde él creció. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a morir por Cristo, vamos a quedar solos. Nuestra vida nunca dará fruto. Tal vez nos salvemos, pero por fuego. No es lo mismo ser salvo con frutos, con recompensa, a ser salvo por fuego. Cuando dice fuego, la palabra fuego significa dolor, proceso. Para poder cambiar el oro, yo no sabía esto, pero el oro es una piedra negra, que cualquiera que la ve dice, eso no es nada, es una piedra. Pero el que la conoce dice, esto es oro, sin procesar. Pero para que puedan ver ustedes el oro bien hermoso, brillantico, bien chévere, necesita un proceso de fuego, donde es sacado todo lo malo y queda lo limpiecito. Entonces muchos de nosotros, de hecho, todos pasamos ese proceso, pero los que nunca dan frutos viven procesos de destrucción de la carne, pues, por ponerlo como un ejemplo. Destrucción de la carne es que enfermedades tras enfermedades y procesos y tal y etcétera. Muchos cristianos serán salvos pero sin recompensa. La única forma de recibir recompensa es por medio de la fidelidad. La única manera de recibir recompensa es por medio de la fidelidad. Primera de Corintios, tomen nota, eso no es que se me ocurrió a mí, eso está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a ser salvo pero con sufrimiento. No va a tener recompensa. Entonces no fue algo que se me ocurrió, está aquí. Entonces, pero esto tenemos, por eso nosotros tenemos que sobreedificar. ¿Sobre qué sobreedificamos nosotros? Sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo. Él es la base de nosotros. Si yo me pongo aquí a hablar, si yo aquí me pongo a hablar y ignoro a Jesucristo, como en muchas iglesias lo hacen, hablan de todo, hermano. Hablan de economía, de yo no sé qué, pero Jesucristo usted no lo ve por ningún lado. Ese fundamento no está en Cristo. Ese fundamento se va a quemar. Ese fundamento, si se salva, va a ser dura la manera que se van a salvar. Usted lee toda la Biblia y se dará cuenta que en la Biblia se repite un mismo patrón. Es un ciclo, es un mismo patrón, que es el siguiente. El pueblo busca a Dios y Él los bendice. Luego, el pueblo se aleja de Dios y Él los maldice. ¿Dios nos maldice? Sí, hermano, claro que sí. Si nos alejamos de Dios, estamos en maldición. Así de sencillo. Veamos un ejemplo de esto que estoy hablando, para que no vayan a decir, no, el pastor se paró ayer y dijo que Dios nos maldecía. No, Dios nos quiere bendecir si somos fieles. Dice Jueces capítulo 2, versículo 12 al 15. Jueces capítulo 2, versículo 12 al 15, dice lo siguiente. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esto viene a nuestra vida cuando somos infieles. Esto viene, mira hermano, como decía esta mañana, hay personas que de repente en su vida vemos y viven robándolos. Y uno dice, vete, pero esta persona ahora es una víctima del AMPA. O sea, no puede salir a la esquina porque los roban. Mano, eso es una maldición. Es una maldición en la vida de la persona. Y hasta que la persona no rompe
esa maldición va a estar allí. Porque las maldiciones tienen un carácter que no caducan. Las maldiciones tienen un carácter que nunca se vencen, a menos que se rompan. Es la única manera de que una maldición no siga, y es rompiéndolo. Podemos ver que el que roben a uno todo el tiempo que le estén, o sea, es una maldición. Dios nos entrega, pero a veces no es porque somos nosotros los que hicimos algo malo. A veces fueron nuestros abuelos, tatarabuelos. A lo mejor nosotros conocemos a la persona y decimos, pero si esta persona es santa, o sea, entregada a Dios. Vemos que es una persona que de verdad ayuna, ora, vigilia, hace muchas cosas, pero sí le pasan cosas, chicos. Mira, hermano, eso es una maldición generacional, donde vaya. Pero como no saben, voy a poner un ejemplo actual. En la actualidad, mucha gente se ha enriquecido por corrupción. Mucha gente se ha enriquecido por corrupción. Eso es una maldición para esa familia. Para la descendencia de esa familia, eso es una maldición. Pero ¿qué pasa? Que los hijos mueren. La persona que hizo la corrupción murió. Ya murió, lo enterraron. Hace ya 20 años que murió. Pero vemos que a sus hijos los roban, los extorsionan. A sus hijos hace un negocio y le va mal y uno no entiende. Y ellos tampoco entienden por qué. Y resulta ser que su abuelo, su tatarabuelo o sus padres fueron corruptos. Y lo que tienen es producto de algo malo. Pero ellos compraron su casa. Sí, pero ¿con qué dinero lo compraron? Corrupción. Obviamente, tarde o temprano, llega el día de que eso todo lo pierden. Tarde o temprano. Dios en una oportunidad en la Biblia quiso enseñar esto, de ser fiel. Dios nos quiso enseñar que debíamos ser fiel, que no fuéramos adúlteros, y para ello escogió un profeta. El profeta fue Oseas, fue el profeta que escogió. Durante muchos años, Dios se encargó de, por medio de palabras, decirle: dejen de ser adúlteros, busquen de Dios, dejen de ser infieles, busquen de Dios, busquen a Jehová, dejen esos ídolos, etcétera, etcétera. Y durante toda la Biblia vemos eso. Y Dios se dio cuenta que por medio de que se lo decían, la gente no hacía caso. Me imagino que Dios dijo: esta gente como que tengo que enseñárselo de una manera práctica. Ustedes saben que hay personas que uno les explica la teoría y no saben nada, pero usted lo pone a hacer lo que le enseñó en la práctica y lo hacen perfecto. Como hay otros que de repente usted le enseña la teoría y lo saben todo por teoría, es perfecto, pero lo ponen en la práctica y no saben nada. O sea, hay personas que son prácticos y hay personas que son teóricos. Viendo esto, dijo, bueno, voy a agotar otra manera de explicarle esto prácticamente, de una forma dinámica, para ver si ellos lo aprenden. Entonces vamos a Oseas capítulo 3, versículo 1. Oseas capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de sus compañeros, una prostituta, aunque adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esta fue la manera que Dios encontró de explicarnos cómo se sienten. ¿Cómo se siente? O sea, él le dice al profeta: ve y búscate una prostituta y cásate con ella. O sea, porque aunque Israel era una prostituta, Dios se la pasaba buscándola. Aunque Israel era infiel, Dios los buscaba, así como nos ha buscado a nosotros. Y por eso estamos aquí. No estamos aquí porque yo busco a Dios, no. Dice la palabra de Dios que Él nos buscó primero. Él nos amó a nosotros primero antes que nosotros llegáramos a amarlo a Él. Podemos ver que la Biblia, Dios, durante todo este tiempo, para todos estos años, Él se dio cuenta que el hombre no aprende por las buenas. Lastimosamente, los hombres aprenden es por las malas. Las personas, hasta que no ven que ellos no pueden hacer nada, no buscan a Dios. Pasado muchos años de estas palabras y todo, Dios trae una revelación a un hombre de Dios que, gracias a que era una persona culta, preparada, una persona estudiada, no tengo nada en las personas que no han estudiado, pero era una persona preparada, ¿verdad? Él pudo usarlo y traer palabra de Dios para nuestras vidas. Le estoy hablando nada más y nada menos que de Pablo. Gracias a que Pablo era una persona culta, una persona preparada, letrada, pudo escribir todas las cartas que pudo escribir. Si ustedes se ponen a ver, los apóstoles, no tengo nada en contra de los apóstoles, de verdad los admiro, Dios los bendiga, pero no podemos ocultar el sol con un dedo. Ellos eran personas incultas,
personas que no eran preparadas. Y si nos ponemos a ver en la Biblia, ¿cuántos libros escribieron ellos? Pocos, muy poquito. El que más escribió fue Pablo. ¿Por qué? Porque era una persona preparada, un buen léxico, una buena... Amén. Entonces, gracias a esto, Dios nos explica, por medio de Pablo, nos explica algo que muchas veces el pastor Justo lo ha dicho aquí. Dios lo reveló a Pablo y es lo siguiente, es que el pecado es una ley. El pecado es una ley. Dice Romano, y no fue que se le ocurrió al pastor ni se me ocurrió a mí, eso aparece en la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Es una ley, el pecado es una ley. Pero dice la palabra de Dios que Él iba a escribir en nuestros corazones la ley. Y si nos ponemos a ver, ya esa ley ya está escrita en nuestro corazón. Los niños, ellos saben qué es bueno y qué es malo. Ya desde pequeño ellos saben. Por eso hay que corregirlos desde pequeño. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreo 10, 16 dice lo siguiente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuáles días? Estos que estamos viviendo. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es por esta razón que todos sabemos lo bueno y lo malo. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Aquí no podemos meterle cuento ni gato por liebre a nadie. Dice Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2 dice esto. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este ejemplo que pone Pablo está muy acertado para lo que estamos hablando. Recuerden que venimos hablando del adulterio, de la infidelidad, etcétera, y está muy acertado, ya que nos muestra que la única manera de ser libre de la ley del pecado es muriendo. La única manera de que nosotros seamos libres del pecado, de la ley del pecado, es muriendo. Esto lo voy a hacer de una manera metafórica, didáctica, para que ustedes más o menos entiendan lo que pasa en nosotros, lo que pasa en nuestro entorno. La ley del pecado está casada con la carne. La ley del pecado, esto me lo dictó Dios esta mañana antes de salir a predicar, por eso lo digo tal cual como me lo dio. La ley del pecado está casado con la carne, y el que vive por la ley, la carne lo lleva a cometer pecado. El que vive por la ley, la carne lo lleva a cometer pecado. La única manera de vencer el pecado en nuestra vida es muriendo, y esto lo logramos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, está casado con la obediencia. La obediencia es la que nos lleva a nosotros a morir a la carne. Hermano, si yo le digo a usted, hermana, yo sé que a usted le gusta adorar al Señor. Yo digo, hermano, para que usted adore y usted lo hace, perfecto, eso no es obediencia, porque a usted le gusta eso que está haciendo. La obediencia la medimos es cuando a usted no le gusta hacer algo y lo mandan a hacer y usted lo hace. Es la única manera de que usted me muestre a mí que usted es obediente. Del resto, hermano, mire, usted no es obediente. Así de sencillo. La única manera de mostrar que soy obediente es haciendo algo que me manda a hacer que no me gusta. A lo mejor no lo quiero hacer, pero lo hago. Porque es así que nosotros matamos la carne. Es así que nosotros doblegamos la carne. Es la única manera. No hay otra manera. Esto quiero que lo aprendan. La obediencia es lo único que nos ayuda. Es lo único que nos ayuda a morir a la carne. Lo único que nos ayuda a morir a la carne es la obediencia. Pero no la obediencia que yo, sí, a mí me gusta barrer, no. O sea, a usted no le gusta barrer, póngase a barrer. Mire, hermano, en la iglesia muchas veces hemos confundido, no, yo hago en la iglesia lo que a mí me gusta. No, aunque no me guste, yo lo debo hacer. Porque así es que yo doblego mi carne. Es la única manera de que usted doblegue su carne. Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice lo siguiente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estaba, que si sirvamos
bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermano, Dios se dio cuenta que por medio de la ley no había salvación. Por medio de la ley no había salvación. Entonces tuvo que enviar para que Él en la carne pudiera vencer a esos dos seres que se unieron, que fue la ley y el pecado. La ley y el pecado se pusieron de acuerdo. La ley y el pecado se casaron. ¿Para qué? Para llegar hasta nosotros y obligarnos a nosotros a hacer cosas que no queremos hacer, pero que terminamos haciéndolas. Porque nuestros miembros nos obligan o nos llevan a hacerla. Pablo en una oportunidad dijo, lo que quiero hacer no hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Y si hago esto, ya no lo hago yo, sino que lo hace la ley que mora en mí, que es la ley del pecado. Pero esa ley del pecado tenemos que romperla. Esa ley del pecado tenemos que matarla en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Muriendo. La única manera de nosotros librarnos de una ley es por medio de la muerte. Por medio de la muerte es que nosotros somos libres. Esto solo lo logramos con el compromiso con Dios. Y este compromiso solo lo sellamos. Escuchen, este compromiso solamente lo podemos sellar con el bautismo. El bautismo en nosotros es el que sella ese compromiso con Dios. Porque es un acto que hacemos público. Es un acto de valentía, de arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautizo es un requisito fundamental, ya que habla de la decisión que hemos tomado de servir a Dios. Es un acto público que muestra nuestra valentía, devoción y compromiso y muerte del viejo hombre para vivir con Cristo. Hay muchos cristianos que se bautizaron, escuchen, hay muchos cristianos que se bautizaron hace muchos años, pero se apartaron un tiempo del Señor y ahora volvieron a Dios. Otros se bautizaron en una iglesia donde actualmente no se están congregando. Otros tomaron la decisión de bautizarse sin saber lo que habían hecho, aunque le dieron estudios de bautismo, no les fue revelado. Hasta que no se nos revela no hay cambio, hermano. Yo me puedo cansar aquí de predicarle 10,000 veces esta misma prédica y hasta que no se les revele a ustedes no va a haber cambio. Si ustedes, los que están aquí presentes, o el que esté escuchando este audio, porque esto va para YouTube, si ustedes se identifican con uno de estos ejemplos que se nombraron hace un momento, estos 3 ejemplos, si usted se bautizó hace muchos años, se apartó y ahora volvió, si usted se bautizó en una iglesia donde actualmente no se está congregando, si usted se bautizó pero no vio el cambio en su vida porque no se le reveló, mi consejo, este es mi consejo es que usted le ore a Dios. Órele a Dios y pregúntele si estaría bien volverse a bautizar. Así como muchas veces hacemos la oración de fe, varias veces. A mí no me cae. Yo las veces que puedo hacer la oración de fe la hago. Porque muchas veces la primera vez que la hacemos hasta sin saber lo que hacemos. Pero ya a medida que la vamos repitiendo y repitiendo, como que vamos cayendo en razón y se nos va revelando o develando, como dijo la hermana Glaudi, develando la palabra de Dios. Y es la que nos va a dar vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que repitamos esto a generación a generación. Por eso a veces vemos predicaciones repetidas y uno no entiende. Y es porque Dios quiere que se revele. Amén. Dios se dio cuenta que por medio de la ley no hay salvación. Y por eso envió a Jesucristo. Si no, no fuera enviado a Jesucristo. Es así de sencillo. Eso es así de sencillo, hermano. Jesucristo vino porque la ley no pudo hacer nada. Así de sencillo. Pero la ley se unió a la carne y salió la ley del pecado, que es lo que estamos hablando. Entonces, mi consejo es que le pregunten a Dios, oren. Los que ya se bautizaron, que vienen de otra iglesia, si se identifican con uno de estos 3 ejemplos, órenle a Dios. Y pregúntenle si estaría bien volverse a bautizar, ya que cuando lo hicieron la primera vez, no se le había revelado la verdad de esto. Y cuando vayan a hacer unos bautizos en la iglesia, mi consejo es que ustedes se animen y se vuelvan a bautizar. Eso no tiene nada de malo. Que me bauticé 5 veces. No importa. Gloria a Dios. Que hay muchos cristianos actualmente en las iglesias adúlteros. Ya que van a la iglesia, tienen intimidad con Dios y al salir de la iglesia se cumple el proverbio del perro vuelve al vómito.
y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Muchos salen de la iglesia y salen a hacer lo mismo afuera. Llegan a su casa, tratan mal a su esposo, no atienden a su esposo, tratan mal a los hijos, le gritan, dicen grosería, tal. Vuelven otra vez a revolcarse. Aquí en este momento todos son santos. Aquí todos. En este momento todos han sido santificados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yo no santifico a nadie, pero Dios sí, y Dios está aquí. Así de sencillo. Para los que no entienden de repente eso. Todos aquí somos santos, pero es nuestra responsabilidad al salir de este lugar cuidar esa santidad. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del pastor, es su responsabilidad. Así que cuide esa santidad. Dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Dice lo siguiente: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Es necesario, hermano, no me canso de repetirlo, porque si no lo escucharon empezando, lo escuchen ahorita. Es necesario morir a la carne. Los muertos nada sienten. Usted agarra un muerto y le corta el brazo, le da patada, puede hacer con ese cuerpo lo que usted quiera y ese cuerpo no siente nada. Así tenemos que ser nosotros. Que venga lo que venga contra nosotros y nosotros pa'lante. Eso no nos va a parar. Hermano, si el enemigo ve que en nosotros hay una debilidad, es ahí, en esa debilidad que los va a atacar. Ejemplo, para los que no entendieron esto, ejemplo, si su debilidad es su hijo, si cuando su hijo se enferma usted deja de ir para la iglesia, ay, porque este es mi hijo. Hermano, mire, téngalo por seguro que esa es su debilidad y el enemigo lo sabe. Tenga cuidado porque el enemigo va a atacar a su hijo para poder llegar hasta usted. Tenga cuidado. Nosotros no podemos mostrar la debilidad delante de Satanás. Nosotros debemos confiar que nuestros hijos están seguros en Cristo. Si mi debilidad es mi esposo, bueno, todos aquí conocen este testimonio. Yo lo dije esta mañana allá en la otra iglesia, pero lo voy a decir aquí también, porque entra completico. Hace un tiempo, en la iglesia, cuando comenzó lo de la pandemia, nadie quería salir, ¿verdad que sí? Los que estaban evangelizando dejaron de evangelizar, los que se estaban congregando dejaron de evangelizar. Mientras estuvimos viniendo a la iglesia, nadie se enfermó. Pero dejamos de venir a la iglesia y todo el mundo empezó a enfermarse porque a todos les dio COVID. A todos. Entonces, ¿qué pasa? Había una hermanita en la iglesia, mire, fiel ahí, está evangelizada, pero cuando empezó el COVID, se encerró en su apartamento. ¡Ay, Dios! Se encerró en su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería enfermar a su esposo. Ella vino y dijo, no, yo me voy a encerrar porque yo no quiero que mi esposo... ¿Por qué no quería que su esposo se enfermara? Porque era su ídolo. Era su ídolo. Ese era su ídolo. ¿Qué pasó? El enemigo vio que era su ídolo y por ahí se metió. Y aunque no salieron para ningún lado, les dio el COVID encerradito allí. Ahora vemos a esa hermana que ni tapaboca usa. Ahora vemos a esa hermana que sale a evangelizar hasta sola y nadie la detiene. Ya el enemigo no sabe por dónde meterse porque ha muerto. No tiene ídolos ahorita. Entonces, mientras no tengamos ídolos, el enemigo no nos va a poder atacar. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchos cristianos se creen mejores que los católicos porque no adoran una imagen, pero viven adorando y idolatrando a su hijo, a su esposo, a su esposa, viven idolatrando su teléfono, las cosas que tienen. Entonces, no somos mejores que los católicos si hacemos esto. No somos mejores. El versículo 6 dice lo siguiente: cosas por las cuales, miren, por medio de esta idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, tocamos el punto de la obediencia también. La obediencia es la que nos lleva a morir a la carne, el ser obediente. Muchos dicen, yo no soy idólatra, solo porque no adoro imagen, pero andan fornicando, se la pasan obstinados, que es lo mismo que idolatrar. Igualito, eso lo dice la palabra de Dios también, en Samuel. Hermanos, dice la palabra que a la ley se le hizo imposible vencer el pecado en nosotros. Por eso terminaron casándose la ley con el pecado. Y estos dos tuvieron un hijo. Ese hijo se llama la ley del pecado. Y esta ley del pecado se casó con la carne. Es por eso que Jesús tuvo que venir a disolver esa relación entre la ley del pecado y la carne. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 3.
Romanos capítulo 8, versículo 3 dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, escuchen, presten atención, que ahorita hablaron que la ley, que tal, cuestión, bueno, presten atención a esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso, mis hermanos, la única manera de vencer el pecado es muriendo a la carne. Y la muerte a la carne solo la alcanzamos por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. ¿A quién? ¿A los políticos? No. La obediencia a Cristo, a Dios. No es la obediencia, aunque tenemos que sujetarnos a las autoridades, no es esa la obediencia que mata el pecado en nosotros. El pecado en nosotros lo mata la obediencia a Dios. Gloria a Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. O sea, que por medio de la obediencia es que somos rociados de la sangre de Jesús. ¡Ushahaya! ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a repetir toda esta oración fuerte. Va a obrar en nuestra vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor tan grande, por el cual enviaste a tu Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados. Hoy reconocemos que somos pecadores. Por eso te pedimos perdón y voluntariamente decidimos morir al pecado para que Cristo crezca en nosotros. Hoy decidimos comprometernos contigo y renunciamos a la infidelidad, a la desobediencia, a la idolatría, a la ley del pecado y nos sometemos voluntariamente a tu voluntad. En el nombre de Jesús, quien vive, y a su nombre, gloria a Dios. Hemos llegado al final del video. De verdad espero que les haya gustado la palabra de Dios. A mí me encantó la palabra de Dios. Esa se compartió el día domingo y fue de mucha bendición. Hubieron mucha manifestación del poder de Dios. Así que Dios les bendiga. Me despido. Su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro por la cápsula.